El gobernador Jorge Capitanich. Bueno, damos un punto y seguido en relación a esto que estamos hablando porque vamos a saludar al diputado nacional Leopoldo Moró, que precisamente ayer tenía un mensaje muy contundente, muy fuerte respecto de los 47 años del golpe militar. Diputado, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda. ¿Qué tal, Espinosa? Bien, un gusto en escucharlo. Igualmente, diputado, ¿cuál es su primera reflexión, su primera mirada respecto de este aniversario de 47 años ya del golpe militar? Mire, para los que tuvimos la desgracia de transitar todo ese periodo y vivenciar los dolores que eso significó, la verdad que este recuerdo siempre nos remueve de alguna manera un sabor amargo, porque fue un tramo no solo de la vida personal de cada uno de nosotros, sino que lo más importante de la vida colectiva de los argentinos, dramático, hasta difícil de transmitir en el relato. Nos ocurre hasta con nuestros hijos, nuestros nietos, que a veces se escuchan asombrados las cosas que uno cuenta de lo que ocurrió en esa etapa trágica de la Argentina. Pero también estas movilizaciones del 24 de marzo nos llenan de esperanza y de ilusión, porque es la manera de sostener viva la memoria. Entonces, no quiero hacer una referencia personal, pero ayer fui con mis hijos y con mis nietas a la movilización. Y en un momento dado pensaba que esa fotografía significa que la memoria no va a morir. Y si no muere la memoria, no solamente la sociedad argentina va a poder apelar a la historia para no volver a caer en esto, sino que la peor condena que van a sufrir los genocidas, porque ellos quisieron borrar la memoria. Tanto quisieron borrar la memoria que, entre otras cosas, secuestraban y hacían desaparecer a los hijos de los desaparecidos. Producían 2 desapariciones. Mataban, asesinaban, secuestraban, arrojaban desde los aviones a sus víctimas, pero además trataban de hacer desaparecer como personas, en su identidad, a los hijos de los desaparecidos. Esto es de una perversidad espantosa, pero era el esfuerzo por hacer desaparecer la memoria. Bueno, esa batalla ellos la perdieron, la memoria no va a desaparecer. Queda claro que no, diputado, pero usted sabe que cuando comenzamos el programa en la jornada de hoy, por supuesto, adherimos al repudio generalizado al accionar de ese terrorismo de Estado de la dictadura militar en 1976, pero marcábamos también la deuda que tiene la democracia, porque observamos que prácticamente el 10% de las leyes actuales vigentes fueron decretadas durante esa dictadura. ¿Qué está fallando, qué está faltando para que finalmente la democracia pueda resolver esta deuda en cuanto a que, ¿cómo es posible que tengamos el 10% de las leyes vigentes todavía en la democracia, 40 años de democracia, que fueron decretadas en ese golpe militar? Bueno, a ver, a mí me parece muy bien que nos impongamos o nos autoimpongamos parámetros o estándares muy altos, como por ejemplo lo que usted acaba de describir. Bueno, efectivamente falta un trecho por recorrer. De todas maneras, tengamos en cuenta que Argentina fue la que hizo el recorrido más largo, más extenso y más rico en materia de enfrentar los delitos de lesa humanidad. La Argentina es un ejemplo en el mundo, ejemplo que ni siquiera nosotros mismos a veces calibramos. Cuando se habla de la Argentina en esta materia, enseguida aparece el juicio de las juntas militares como un arquetipo de lo que no ocurrió en ningún otro lugar del planeta. Es decir, que un gobierno civil que no había tomado la Bastilla ni había llegado por una revolución al poder, juzga los delitos de lesa humanidad de la dictadura militar. Y así tantas otras cosas que en el mundo se han conmovido y han sacudido la conciencia de muchos pueblos, donde la Argentina ha sido rectora. Pero efectivamente es cierto, nosotros todavía tenemos deudas pendientes. Ahora, en general, esas deudas pendientes, reflejadas en este 10% que usted menciona de leyes, muchas de ellas dependen
de decisiones que fueron en su momento impuestas por la dictadura militar, y los gobiernos democráticos no supieron o no pudieron sacudirse en algunos casos porque los condicionamientos de los grupos económicos más concentrados se lo impidieron, como el caso, por ejemplo, de la ley de entidades financieras del gobierno de Martínez de Oz, que es la que se me viene a la cabeza como una de los de las leyes que todavía sobreviven más importantes, porque así hoy es un fuerte condicionamiento al desarrollo de nuestro sistema económico en la medida que el sistema financiero no está al servicio de la producción. Bueno, también hay un déficit en materia de juzgamiento de los que fueron cómplices civiles de terrorismo de Estado. El episodio más paradigmático ha sido la muerte de Blaquier hace unos días atrás, que demuestra que la justicia argentina trabajó y sigue trabajando para que haya impunidad biológica, es decir, para que los cómplices civiles de la dictadura no paguen nunca por los delitos que cometieron. Acá hay que entender que además la democracia en la Argentina viene llevando sobre sus espaldas, cargando sobre sus espaldas, la existencia de un aparato mediático judicial que le impone límites muchas veces, que la condiciona, que la lleva a situaciones de debilidad extrema, rompiendo a la política, tratando de que la política explote en mil pedazos para que estos grupos dominantes ocupen un espacio. Bueno, en buena medida también otra falencia es no haber podido democratizar el Poder Judicial, que hoy es la principal herramienta de esos grupos dominantes, a punto tal de que se ha constituido casi en el poder absoluto, se ha puesto por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo, que son originados en la soberanía popular, y está, yo no sé si cogobernando la Argentina, pero al menos está limitando muchísimo el ejercicio del gobierno, y además le está dando impunidad, ya no solamente como la que intentó con el 2x1 a los genocidas, cosa que no pasó por la movilización popular, sino que le está dando impunidad a una mafia que se ha enquistado precisamente en las jerarquías más altas del Poder Judicial para desde allí llevar adelante una política de persecución sistemática al movimiento popular argentino y sus cabezas más visibles, y a su vez darle impunidad a todos los chanchullos que hizo Macri entre el 2015 y el 2019, desde la deuda externa en adelante a todo lo que a usted se le ocurra. Diputado, sabe que me hace acordar lo que está marcando al mensaje que recién escuchábamos del gobernador Capitanich anoche, en donde en Saspeña inauguraba una casa por la memoria. Saspeña, le comento, es la segunda ciudad de la provincia, y el gobernador marcaba anoche que la disyuntiva actual que se está dando es aquellos sectores que pugnan por una democracia social más real y aquellos sectores que defienden al poder real, que bregan por una democracia solamente formal y que no sean afectados sus intereses. ¿Usted comparte esa mirada, esa definición del gobernador Capitanich? Absolutamente, totalmente, efectivamente es así. Por eso digo que en sustitución del partido militar apareció ahora el partido judicial, que es precisamente el que cumple esa función, la función de impedir que se pueda desplegar, desarrollar en la Argentina una democracia real. Porque si se desarrolla una democracia real en Argentina, estos grupos de poder económico más concentrados pierden espacios, mientras que por el contrario, si la limitan, si la transforman en una democracia de ficción, por decirlo de alguna manera, equiparando o igualando la definición del gobernador Capitanich, si vamos hacia una democracia de ficción, estos grupos de poder imponen sus reglas de juego, y esas reglas de juego van en contra de las grandes mayorías populares. Por eso el otro día Cristina decía con mucha contundencia y claridad: no nos persiguen a nosotros, persiguen las políticas que representamos nosotros. Y digo, cuando hablo de nosotros, del Movimiento Nacional y Popular. Y no es la primera vez que ocurrió a lo largo de toda la historia. Mire, te voy a dar una anécdota que parece pequeña, pero que tiene un gran volumen por lo que significa. Hace 2 semanas atrás, cuando se conoció la sentencia de estos jueces que le dibujaron un fallo a Cristina para condenarla y tratar de proscribirla, usted recuerda que los fundamentos de la sentencia los comunicaron 4 meses después del fallo. En esa sentencia ordenan extraer testimonios, es decir, sacar copias, significa eso en términos
prácticos, extraer testimonio de la intervención de los abogados defensores para mandarlos al Colegio Público de Abogados, al Tribunal de Ética, para que los sancione. Sanción que puede llegar hasta la suspensión de la matrícula de los abogados defensores, no solamente de Cristina en ese caso, sino de otros supuestos imputados. Y a la semana siguiente hicieron lo mismo la Cámara de Casación con los abogados defensores de Cristina, en la causa donde Cristina pide que se remueva a la doctora Capuchetti, la jueza que no investiga el atentado contra Cristina. ¿Esto qué significa? Significa sancionar a los abogados por sus dichos en el juicio. Por ejemplo, dicen que tenían dichos temerarios, como decir que había persecución política. Mire lo que era temerario decir en un juicio. O que se utilizaban las técnicas del lawfare, es decir, del ataque judicial contra la política. Bueno, eso me hizo acordar algo que pasó hace muchísimo tiempo. En el año 30, cuando se produce el primer golpe militar contra un gobierno popular, que es el de Hipólito Yrigoyen, lo mandan a Yrigoyen a la hija Martín García con 80 años. Imagínense lo que era ese lugar hace 80 años atrás, claro, para un hombre que tenía 80 años. Designa un abogado defensor de 25 años, porque lo acusan de lo mismo que ahora lo acusaban a Cristina, exactamente el mismo delito, de defraudación a la administración pública. Designa al abogado defensor. Ese abogado defensor se llamaba Antilles, tenía 25 años, era un chico joven, que dicho sea de paso en el 45 fue electo senador peronista porque el yrigoyenismo pasó al peronismo. Empieza a ejercitar la defensa de Yrigoyen y a los 2 meses lo meten preso a él. Y lo llevan preso a la Penitenciaría Nacional y estuvo 4 meses preso y desde ahí tuvo que practicar la defensa de Yrigoyen. Digo con esto, la historia se repite, a veces como tragedia. Del mismo modo que se repite la historia de las proscripciones. La primera proscripción del siglo XX fue la del yrigoyenismo entre el 30 y el 45, hasta que llega el peronismo. Después vino 18 años de proscripción del peronismo. Después nos proscribieron a todos en el 66 con el golpe de Estado de Onganía, que prohibió todas las actividades políticas, sindicales, partidarias, etcétera. Y después ni quiero hablar de lo que pasó del 76 en adelante. Todo proceso proscriptivo ha terminado en una tragedia institucional para la Argentina. A pesar de eso insisten, porque es la única manera que tienen precisamente de impedir que haya una democracia real. Bueno, vinculado con esto, diputado, leíamos hoy al comienzo del programa que la Cámara de Casación resolvió que la causa del Lago Escondido se investigue en Comodoro Pi. Y nosotros decíamos, bueno, se va a investigar y todo, decíamos irónicamente. Sí, se la llevaron al living de la casa. Comodoro Pi, el living de la casa de la mafia judicial que nos está condicionando a los argentinos desde hace ya mucho tiempo en representación de esos grupos económicos dominantes que son los que mueven los hilos detrás de la mafia judicial, fundamentalmente el jefe mafioso, que es el propietario del Grupo Clarín, que se llama Manieto, que es el que conduce estas estrategias. Y sí, efectivamente, se la llevaron a Comodoro Pi como se llevaron todas las causas que se desarrollaron fuera de Comodoro Pi que afectaban al macrismo, que afectaban a estos grupos económicos, todos, por ejemplo, las causas de espionaje del Dolores que llevó adelante Ramos Padilla con un gran esfuerzo, la causa que se llevó adelante en Loma de Zamora respecto al espionaje masivo a todos los argentinos en un sistema perverso que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. Todas las causas que molestan al poder dominante van a Comodoro Pi, que es el living de la mafia. Y allí desaparecen o desvirtúan las pruebas o las congelan en el freezer. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. No hay garantías para nadie. En la Argentina hoy no hay justicia para nadie, ni siquiera para los ciudadanos del común, que a veces, muchas veces equivocadamente creen que esta es una pelea entre políticos y jueces. No, no es una pelea entre políticos y jueces. Esta es una pelea entre la sociedad y estos jueces corruptos que representan intereses minoritarios. Le doy 2 ejemplos concretos. Uh-huh. Los abonados de telefonía móvil, de internet y de televisión paga o televisión de cable, hoy pagan un 100% más que el índice de inflación, porque la Corte Suprema de Justicia sacó una medida cautelar, ni siquiera una sentencia de fondo, que viene sosteniendo desde hace un año y pico
en favor de estas empresas. ¿Y cuál es la empresa más importante de las que le estoy hablando? El Grupo Clarín, que tiene Telecom con 20 millones de abonados, que tiene cablevisión, que tiene servicios de internet, personal, etcétera, etcétera. El mismo grupo que le pagó los viajes a la banda del Lago Escondido, que cometió el delito de Daigas, pero que además después nos enteramos por los chats que se conocieron, que para tapar ese delito, jueces y fiscales y camaristas proyectaban delitos aún más graves que el delito original que habían cometido. Para tapar el delito de Daigas proyectaban falsificación de documentos públicos, tráfico de influencia, abuso de autoridad y hasta amenazas. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Argentina de hoy. Y lo mismo pasa con los que son afiliados a la medicina prepaga. Pagan tarifas o mejor dicho, en este caso abonos, muy por encima de la inflación, pero muy por encima de la inflación. La inflación el año pasado fue del 90 y pico por ciento, pagan abonos que crecieron hasta el 200% por sentencias de la Corte. O sea que esto se mete en la vida también cotidiana de los argentinos. Bueno, tremendo, tremendo, diputado. Estamos hablando con el diputado nacional, Leopoldo Moró. Y lo último que quisiéramos preguntarle, Leopoldo, es en relación a quién va a ser el candidato, a quién observa usted que van a ser el candidato, la candidata, los candidatos dentro del espacio de Frente de Todos. Porque si uno observa el panorama dentro de Juntos por el Cambio, se pelean por ser candidatos. En esta elección, que es un año clave, va a haber las presidenciales nada menos, pero no se vislumbra todavía con claridad quiénes van a ser el candidato, la candidata o los candidatos dentro del Frente de Todos. ¿A quién observa usted como los potables candidatos dentro de este espacio? Mire, yo no puedo darle esa respuesta porque yo no sé quién va a ser la candidata o el candidato. Uh-huh. Lo que sí le puedo decir es quién, a mi juicio, debería ser. Uh-huh. Es otra pregunta, digamos, claro. y motiva otra respuesta. Yo creo sí que sin lugar a dudas debería ser Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. ¿Por qué? Porque además uno debe fundamentar esa opinión. No solamente porque representa la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de la mayoría de las expresiones y de los votantes del Frente de Todos, sino porque yo creo que excede los límites del Frente de Todos la necesidad de que sea Cristina Fernández de Kirchner, porque yo creo que es una necesidad de la sociedad argentina. La sociedad argentina va a enfrentar, y estamos transitando incluso, ya ni siquiera vamos a enfrentar en un futuro muy lejano, estamos transitando momentos muy difíciles, pero muy difíciles. Difíciles porque el mundo está pata para arriba, pandemia, guerra, ahora crisis financiera que de alguna manera más temprano que tarde va a llegar a nuestras costas, bancos que se caen en Estados Unidos, bancos que se caen en Europa, porque estamos viviendo un mundo con una alta concentración financiera y además un mundo que se ha ido a un escenario de guerra terrible. La Argentina va a estar en el medio de todo esto, como el resto de América Latina, muy tironeada porque tenemos recursos naturales que están escaseando en el mundo, gas, petróleo, agua potable, nuestra pradera, minerales, el litio. Y bueno, en el caso particular de la Argentina, la crisis es más grave porque a todo eso se le agrega la sequía, que fue un fenómeno natural inesperado, y se le agrega lo más grave de todo, que somos el país más endeudado de la Tierra, gracias a estos miserables que tomaron el poder en el 2015 y endeudaron a la Argentina desaforadamente sin importarle lo que esto significaba para el futuro. Tenemos una deuda imposible de afrontar, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con los acreedores privados. Macri hizo un desastre tan o más grave del que hizo en materia económica la dictadura militar, que vamos a cargar durante años, que es este endeudamiento. Si uno ve la curva de endeudamiento de la Argentina, es imposible de pagar, salvo que se arrojaran al mar o al océano y desaparecieran de nuestra tierra 15 o 20 millones de compatriotas. Así es la situación de grave. Y eso necesita de un estadista, claro, que afronte esa situación. Lo último, diputado. Que reconstruya el pacto democrático. Y eso solo puede hacerlo Cristina Fernández de Kirchner, que no solamente demostró en sus dos gobiernos
que gobernó muy bien a la Argentina en beneficio de la producción, del trabajo, etcétera, sino que es la que sigue teniendo claridad en las definiciones para enfrentar la Argentina que se viene, la del futuro. Ahora sí, lo último, diputado, y vinculado con esto que está marcando, lo escuché hace un tiempito a Máximo Kirchner sostener de por qué tal vez Cristina no podría ser candidata, porque dijo, en el caso que la vicepresidenta decida ser candidata a presidenta, la justicia no va a tardar mucho en ajustar la sentencia, hacerla firme, y esa condena por 6 años de cárcel con el tema de la causa vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos va a tardar, a lo mejor, decía segundos, decía Máximo, en hacerse una sentencia firme. ¿No se corre el riesgo de, si Cristina es candidata, que la justicia accione rápidamente, tipo lo que ocurrió con Lula da Silva hace un tiempo? A ver, siempre se corren riesgos. Tanto es así que ya corrió el riesgo real, concreto, material, que usted y yo, los que estamos escuchando este programa, vimos con nuestros propios ojos, que fue el riesgo de que la mataran. Uh-huh. Mayor riesgo que eso, imposible. Además, todos nosotros sabemos que fue un milagro que no la mataran. Solamente salvó un milagro. Ni siquiera la salvó un hecho material, la salvó un milagro, que la bala no salió. Milagro que no solamente salvó a Cristina Fernández de Kirchner, salvó a la sociedad argentina, porque hubiera sido una catástrofe lo que hubiera ocurrido si esa bala salía. Pero bueno, riesgos siempre se corren, los liderazgos populares siempre corren riesgos, y las sociedades tienen que estar dispuestas a acompañar esos riesgos para romperlos. Hay que romper la proscripción, hay que cuidar a Cristina, pero sobre todas las cosas hay que tener conciencia de que no podemos dejar en esta etapa que viene sola la patria, porque la patria está en un fuerte riesgo. Y entonces, para no dejar sola la patria, yo creo que Cristina tiene que ser presidenta de la Nación Argentina. Bueno, contundente. Diputado, le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Un abrazo. No, por favor. Gracias por la diferencia de atendernos. Había pasado el diputado nacional Leopoldo Moró, dando varias definiciones respecto de que Cristina debe ser candidata, respecto de que la patria está en peligro y que en las próximas elecciones se juegan mucho más que una mera elección, sino se juega, en definitiva, tomando estas palabras de Leopoldo Moró,